Amigos de Círculo Magenta, pues este día de verano, resulta que aquí nos encontramos Rodrigo Carvajal y un servidor, pues en solitario por tanta gente de vacaciones, pero bueno, todo el mundo merece su descanso. Me tocó venir también la semana pasada. Y bueno, pues nos tocará aquí, Rodrigo, director editorial de Código Magenta, pues el analizar lo que esta semana ha sido, porque ha sido una semana bastante movida, comenzando por pues ese asesinato que se dio el miércoles por la tarde en Ecuador del candidato Fernando Villavicencio, este personaje que venía siendo pues intimidado, amenazado por el cártel de Sinaloa, particularmente por un capo que operaba la plaza de Ecuador, que estaba encarcelado, llamado Fito. Y pues básicamente cuando uno ve esas escenas no puede menos que recordar el crimen de Lomas Taurinas, porque tiene muchas similaridades, Rodrigo, porque ves ahí que cómo lo están sacando primero terminando el evento, está saliendo y en la salida la confusión, los guardias, todo, y luego pues los 40 disparos ahí que se dan. Y yo quisiera resumir este atentado contra el candidato de Ecuador en una frase. De una u otra manera yo siento que el cártel de Sinaloa fue y ejecutó eso en la sucursal de Ecuador para mandar mensaje a la matriz México. Oye, Ramón, pues llama entonces muchísimo la atención lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera del jueves. ¿Digo? Porque el presidente López Obrador le preguntan explícitamente que si el gobierno mexicano tenía información de la operación del cártel de Sinaloa en Ecuador y específicamente de la participación del cártel de Sinaloa en el crimen contra Fernando Villavicencio. Y la respuesta del presidente López Obrador fue: no tenemos elementos, no podemos sacar conclusiones tempranas. Es decir, el propio candidato asesinado declaró que había recibido amenazas del cártel de Sinaloa y el presidente López Obrador no se atreve a denunciar el crimen como tal, como un crimen que fue ejecutado por los cárteles, cuando ya el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dice que se trató de un ataque del crimen organizado que tiene la intención de sabotear las elecciones, que es un asunto de cárteles, que es un asunto de seguridad nacional. Y esto no podemos dejar de ver todos los paralelismos y similitudes que hay entre la situación de Ecuador y la situación mexicana. A ver, escribía Will Freeman, que es este investigador del Council of Foreign Relations, que es uno de los think tanks más importantes de Washington, y él resume: Ecuador es un estado capturado. Ecuador es un estado donde el poder judicial es ineficiente ante el crimen organizado, donde las Fuerzas Armadas están vinculadas al tráfico de drogas, donde las prisiones están controladas por las bandas del crimen organizado y donde el narcotráfico financia elecciones locales y nacionales. A ver, eso que comentas, déjame desmenuzarlo un poquito con algunos datos. Primero, el presidente López Obrador peca de mal informado por sus servicios de inteligencia. ¿Por qué? Porque si Audomaro o el general secretario hubiesen leído el New York Times o las gentes de ellos, hubieran visto hace unos días la nota tan extensa antes del crimen que publicó el New York Times, donde dice cómo Ecuador es que se convirtió en una de las mejores rutas de la cocaína colombiana. ¿Qué es lo que dice ese reportaje del New York Times? Dice lo siguiente: hasta el momento en que el anterior régimen, Correa, estaba en el poder, 18, el precio del petróleo en Ecuador mantuvo recursos suficientes para que hubiese reparto a las clases bajas. Hasta ahí todo era progreso. La gente en Ecuador sentía que había progreso. Del 18 para acá, ojo, el anterior presidente era de filiación izquierdista. Así es. El que viene, Lasso, centro derecha. Centro derecha y más derecha que centro, porque estamos hablando de un hombre que fue director de la Bolsa de Valores, tenía el banco Guayaquil,
O sea, un hombre muy curtido en la parte del neoliberalismo, que diría el presidente López Obrador, un perfecto neoliberal conservador de los grupos aspiracionistas. Bueno, así es. Al presidente Lazo de derecha le toca la caída de los precios del petróleo combinados con la pandemia. Así es. Y en esa combinación se les cayeron los ingresos a Ecuador. Simultáneamente a eso, empiezan a penetrar con mayor intensidad desde el 18 para acá los cárteles mexicanos, particularmente dos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Así es. ¿Y por qué les eligieron Ecuador? Por una sencilla razón. Porque el Plan Colombia tiene completamente copado Colombia y Colombia tenía que buscar salidas para su cocaína. Y los narcos colombianos eligieron dos países para hacerlo, Venezuela y Ecuador. Venezuela es el número uno, pero por cualquier cosita de diferencia de Ecuador. Así es. ¿Por qué eligieron Ecuador? Por una razón. La salida al mar. La salida al mar, pero más importante, porque los puertos de Ecuador, el sistema que tiene de vigilancia de lo que van a enviar, no les alcanza para vigilar, Rodrigo, ni el 20% de los contenedores que salen. Pues otro paralelismo Por tanto, exactamente, por tanto el 80% de los contenedores que salen de Ecuador salen sin vigilancia, sin sello de nada. Y decidieron que esa puede ser una ruta. Por el lado, el cártel colombiano por Venezuela, mandan a la costa este, y por el lado de Ecuador a la otra costa. Me llama la atención esto que comenta Ramón, porque lo que viene a relucir con el crimen de Fernando Villavicencio es que, al igual que en México, en Ecuador también hay una disputa entre facciones afiliadas al cártel de Sinaloa y facciones afiliadas al cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, después del crimen surge un video muy al estilo mexicano donde aparecen personas encapuchadas de negro con armas de alto calibre diciendo: nosotros somos el grupo de los lobos y nos atribuimos el crimen y el atentado de Fernando Villavicencio. Y horas después sale un video en respuesta a esa pieza y salen los famosos lobos, pero ahora sin máscaras y vestidos de blanco, llamando por la paz, un grupo criminal llamando por la paz. Qué paradoja, diciendo: no, señores, son los choneros, el filial del cártel de Sinaloa, los que nos quieren imputar ese crimen para calentarnos la plaza. Es decir, y hay una exportación del modus operandi criminal de México al resto de América Latina, pasando, por supuesto, por Ecuador. Muy buen punto, lo digo. ¿Por qué? Porque si lees ese reportaje amplísimo que saca el New York Times, con mucha alarma, ojo, mucha alarma cuando lo publicaron hace algunos días, más que una semana y media, decía: ¿por qué Ecuador se vuelve? ¿Qué ha pasado con Ecuador? Y cuando tú lees lo que ha estado pasando, el asunto del narcotráfico, la facilitación con las policías, con el ejército, los cobros de piso, los secuestros, las prisiones. A ver, Ecuador tiene ahorita el récord de haber tenido la última gran refriega en una prisión donde hubo 119 muertos. Y yo agrego un tema para Ecuador: no es el primer asesinato político de este ciclo electoral. O sea, ya habían asesinado a un alcalde y a un candidato también a representante parlamentario. Es decir, esto es la culminación de una violencia política que viene ebulliendo ya en mucho tiempo. Como en México hemos visto asesinatos cercanos a la política. Así es. En Michoacán con el asesinato de Hipólito Mora. En Guerrero también con el asesinato de este operador de Marcelo Ebrard, también cercano a la gobernadora Evelyn Salgado. Con el asesinato del esposo de una prima de la gobernadora Evelyn Salgado. Y vemos también en Tamaulipas situaciones muy críticas. Y la sospecha, Rodrigo, del famoso accidente en Veracruz del operador de Adán Augusto López, Daniel Flores, exactamente. A ver, yo lo que quiero resaltar es lo siguiente. A ver, lo que se supone que estaba ocurriendo es que Ecuador se había convertido en la salida al mar, como bien lo dijiste, para mandar, no directamente a Estados Unidos, al puerto de Manzanillo. Es correcto. Que, por cierto, apenas esta semana, Washington, desde el Departamento del Tesoro, desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la famosa OFAC, esta dependencia de la lista negra, sancionó precisamente a 3 operadores del cártel de Sinaloa. Entre ellos, a quien era el jefe de plaza del puerto de Manzanillo,
¿Qué pasó en Manzanillo? La Recordemos famosa muerte la famosa muerte de a quien del cambiaron subadministrador que venía de Tamaulipas. que venía de Tamaulipas y que fue justo cuando se estaba desplazando a los militares. Eso provocó otra revolución administrativa dentro del puerto de Manzanillo, donde ya el presidente López Obrador tuvo que poner sobre la mesa, señores, un ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general Fullón, va a tener que estar encargado de lo que son las aduanas y específicamente ponerle la lupa directa a Manzanillo, que los americanos siguen señalando como el epicentro de la entrega de los precursores químicos chinos. Y ahora que esta semana, por cierto, estuvieron sentados juntos nada más y nada menos que Anthony Blinken, secretario de Estado, con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, intentando buscar un nuevo canal de entendimiento y de comunicación. Si ya no existió el canal de la famosa asesora Sherwood Randall con Rosa Isela, pues que lo pida Blinken a Bárcena a ver si sí hay entendimiento de ese lado. Bueno, aquí para mí yo lo que digo esto es, primero, qué lamentable que haya sucedido este atentado, nunca es bueno y en el caso de todos son atentados, pero estamos hablando de un candidato presidencial. Así es. Que abiertamente, si vemos un video, hay videos de él donde está diciendo, me están amenazando, es fulano de tal del cártel de Sinaloa, dando todo el detalle. A ver, él estaba diciendo, tan pronto como llegue, se operó la estrategia de Bukele. Dijo, voy a crear la prisión más importante de América Latina, sacaba sus planos y decía, va a estar así, así, así. Era el candidato anticrimen y anticorrupción. Eso inquietó muchísimo a los capos, diciendo, pues es un poquito como pasó en Colombia en su tiempo con los extraditables. Te vas a meter conmigo, yo me meto contigo. Eso es lo que dicen los expertos, Ramón, que lo que está viviendo en este momento Ecuador fue justamente lo que vivió hace una generación Colombia y que obligó a la intervención del Plan Colombia y que hoy desde Washington se está considerando un Plan Colombia para México, porque ya la y yo creo que va a ser un triángulo México-Ecuador-Venezuela, porque el reportaje publicado por el New York Times me queda claro que traía tal cantidad de información de inteligencia. No es un reportaje que un reportero lo pueda armar en 2 semanas con todo lo que trae de información en detalle, que pues están preparando la ruta del camino para poder hacerlo. Pero yo quisiera que nos viniera, que lamentando la acción de Ecuador, nos viniéramos, Rodrigo, a México. Claro. Porque estamos ya en la antesala de que esto empiece a girar la rueda y analicemos un poquito qué es lo que puede llegar a pasar aquí. Primer mensaje que yo creo que están dando. Señores candidatos de Morena, corcholatos y corcholatas, o candidatos o precandidatos del frente, no se metan con el tema narcotráfico. Volteen a ver al candidato Villavicencio. Miren lo que les pasó. Si te fijas, nadie lo ha hecho, Ramón. Exacto. Nadie, ni del frente, ni de Morena, ha dicho ni pío sobre el cártel Jalisco Nueva Generación ni sobre el cártel de Sinaloa. O sea, eso está siendo efectiva la estrategia. Nos vamos sobre mantener los abrazos de este lado y los balazos de aquel lado. Totalmente. ¿Sí? Todo esto, ojo, muy importante, en la antesala de los momentos que van a venirse con el Chapo Guzmán y con García Luna, con las sentencias definitivas. Totalmente. Con los últimos acomodos de pruebas, de testimonios, de agregados, porque supuestamente por el motivo por el cual se aplazaron las sentencias definitivas era porque los respectivos abogados habían logrado obtener nuevas evidencias y los jueces las consideraron y por eso les dieron tiempo para que se integraran y las presentaran. Bueno, yo creo que lamentablemente para nuestra desgracia, todo este melange, esta situación de El Chapo, de García Luna, de lo que está pasando hoy en este país, va a terminar incidiendo en las campañas presidenciales. Y la campaña presidencial de México y de Estados Unidos. Se publicó esta semana un artículo importantísimo en LA Times donde decía, el Partido Republicano tiene planeado para el 24 cambiar radicalmente la política exterior, olvidarse de Medio Oriente, olvidarse de Europa, mantener un poco al tanto a Asia, por supuesto, por la importancia de China, pero el nuevo enfoque total de la política exterior de la derecha estadounidense se llama América Latina. Se llama América Latina en términos de vamos a detener la migración y vamos a detener el tráfico de drogas. Y lo que ya se está anticipando, importante lo que comentó Rick Farnsworth, un importante miembro de Council of the Americas,
que fue funcionario de la Casa Blanca y que fue también funcionario del Departamento de Estado, diciendo, a ver, lo que está sucediendo en América Latina o lo que va a suceder va a ser la inevitable buquelización, porque las democracias no están sabiendo responder a estos retos por las vías legales, entonces van a tener que recurrir a estas herramientas autoritarias para controlar a los aparatos paramilitares que ya están amenazando la seguridad nacional. Y lo que comentábamos al principio, me parece paradójico que el presidente López Obrador no tenga la inteligencia, y me refiero a la información, para poder responder a estos eventos, considerando que el Centro Militar de Inteligencia es el mayor usuario de Pegasus en el mundo. Te apuesto 3,000 a 1, que el presidente tiene toda la información. No se quiere meter como hasta hoy, nunca se ha metido con el narcotráfico. De algún lado, ya sea porque él decidió no meterse por cuestiones personales, familiares o lo que sea, o porque en algún lado lo tienen agarrado. Todos los elementos que hemos tenido históricamente de que ese cártel ha sido protegido, de que ese cártel recibió la liberación de Ovidio, de que ese cártel fue visitado en Badiraguato para salvar a la mamá del Chapo, etcétera, etcétera, etcétera. El decirle al señor Chapo, el señor Guzmán lo era y que no le gusta al presidente que le digan el Chapo porque no se vale. Bueno, pues me encantaría que una de esas estrategias de comunicación que el presidente aplica con el cártel de Sinaloa la aplicara o con los empresarios o con la oposición, claro, o con los intelectuales o los periodistas que siempre defenesta. En fin, el punto más crítico aquí es ¿qué va a pasar, Rodrigo, en el ánimo de los candidatos cuando ya estén en la antesala? Que están aterrados. Bueno, imagínate, vienen las famosas comparecencias. En el caso del Frente, el Frente va por México. Ajá. A la hora que les pregunten, la pregunta es, ¿dejarán esa pregunta, como tú decías ahorita, fuera de la agenda? Les van a preguntar cuál es la estrategia que ustedes tienen para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y casualmente, mira, leí hace poco que justamente Alberto Capella, este ex policía de Tijuana, tú lo recordarás bien, se está sumando al equipo de Xochitl no como asesor de seguridad, sino como jefe de seguridad. Claro. Es decir, ya los precandidatos están viendo lo que está en el ambiente peligrosísimo. Y un tema que yo veo también otro paralelismo con el caso Colosio de cómo reaccionó el perímetro de seguridad del candidato Villavicencio. Muy buen punto. No reaccionaron bien. Número uno, él tenía un vehículo blindado que casualmente ese día no lo utilizó y llegó tarde para su uso el vehículo blindado 5 minutos más tarde. Y número dos, cuando es asesinado el candidato, ninguno de su aparato de seguridad estaba en el perímetro. Claro. Es decir, es un tema que en Ecuador ha dado muchísimo de qué hablar y, por supuesto, no dicen, sí, tiene que ver con el crimen organizado. Los ejecutores son el crimen organizado. Por cierto, quien jaló el gatillo ya está muerto. Eso también es importante. Importantísimo. Y si lees entre líneas lo que dice Guillermo Lazo, pues dices, a ver, esto es un tema político. Alguien desde la esfera política se puso de acuerdo con los cárteles para eliminar y matar a Villavicencio. Es muy sencillo. Busquemos, como siempre, los crímenes al beneficiario. Así es. A ver, y nomás quiero cerrar con esto. Ya se pusieron las pilas. Inmediatamente, los precandidatos y las corcholatas, que a mí me tocó, y yo lo puse porque yo lo vi anoche, que iba yo a una reunión, vino a Nuevo León Adán Augusto López. Así es. Y, pues, de pronto yo íbamos por una de las avenidas aquí, en unas calles aquí de San Pedro García, y vimos una camioneta al frente y atrás un comando completo militar. Teníamos mucho no ver eso aquí. Y le dije a mi esposa, te garantizo que ahí va Adán Augusto López. No pudimos ver exactamente, pero le hablé a un amigo mío que estaba en el grupo organizador y le pregunto, oye, a mi amigo, ¿dónde está ahorita Adán Augusto? Dijo, ya acabamos el evento, va a su hotel. Y el hotel estaba exactamente donde estábamos viendo exactamente que estaba la camioneta y el comando llegando a dejar al candidato. ¡Qué bueno! A ver, no es una crítica. ¡Qué bueno! Pero es la primera vez que lo hacen. Es la primera vez que vemos porque no están resguardando al secretario de Gobernación. Están resguardando a un precandidato a la presidencia de un partido. La pregunta es, ¿vamos a tener esa vigilancia para todos los candidatos
de todos los partidos? Ojalá que sí, Ojalá que sí. porque no tenemos la capacidad para que cada precandidato ande repartiendo sus abrazos. Así es. Bueno, y el segundo tema obligadísimo esta semana fue pues ya la predefinición Así es. de los 4 contendientes del frente de acuerdo a las firmas. Platícanos, Rodrigo, un poco qué fue la dinámica de la semana en la definición. A ver, la dinámica es, primer paso, había una lista de 11 candidatos. Eran 13, luego fueron 11 y dijeron, a ver, los que junten 150,000 firmas con un piso mínimo en al menos 17 estados de la República, van a pasar a la segunda ronda, que es una segunda ronda de deliberaciones, seguida por una consulta directa que va a ser cotejada con un estudio de opinión. Todo esto regulado por un consejo asesor ciudadano. Con un peso específico de 50-50. Con un peso específico de 50-50. Entonces, dan los resultados el miércoles en la tarde. Dicen, hay 7 personas que pasan el límite de las 150,000 firmas, pero solo 4 precandidatos cumplen con el requisito de tener las firmas distribuidas en 17 estados de la República. Estas son, por orden del número de firmas, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Krill. Es decir, 2 del PAN y 2 del PRI. Muy ecuménico. Yo te diría claramente, Xochitl nunca se ha dicho del PAN, porque ya no está afiliada al PAN. Ella se dice candidata ciudadana, Así por es. lo menos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y yo creo que ya cuando se hace el desglose de dónde vienen esas firmas, te da un dato muy interesante de qué es lo que está pasando en la contienda. Un periodista de datos, Juan Ortiz, sacó el porcentaje y dice, de las firmas, porque había firmas ciudadanas, firmas de promotores y firmas de partidos políticos o organizaciones de los partidos políticos. Xóchitl Gálvez, el 79% de sus firmas son ciudadanas. Beatriz Paredes, el 43%. Enrique de la Madrid, 39%. Santiago Krill, 32%. Paradójicamente, los candidatos que quedaron fuera, Silvano Aureoles, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Mancera, prácticamente todas sus firmas son de promotores personales, operadores que tenían ellos en Ciudad de México, en Tamaulipas, en Michoacán. Entonces, esto te abre la puerta de decir, a ver, el PRI está operando de esta manera, el PAN está operando de esta manera, y hay una candidata que sí tiene una predominancia ciudadana, que es Xóchitl Gálvez. Sí, la pregunta es si eso es bueno o es malo. Déjame decirte por qué. Porque visto así fríamente, diríamos así, con el números tal cual están puestos, Xochitl 550,000, así voy a poner cerrados. Así es. 550,000, Beatriz Paredes 450,000, Santiago Krill 350,000 y de Enrique de la Madrid 308,000. Bueno, la pregunta aquí de fondo es que son 4, pero después de pasar estos primeros escarceos de los famosos foros, quedarán únicamente 3. Así es. Y la apuesta es que de esos 3 va a bajarse un priista, sea Enrique de la Madrid o sea Beatriz Paredes. No me voy a meter a ver quién merece o no merece más o menos, eso lo decidirá el sistema de operación, pero en el momento, vamos a suponer que se bajara Enrique de la Madrid, las 300 y tantas mil firmas de Enrique de la Madrid pasan inmediatamente a engrosar las filas, porque son priistas, las de Beatriz Paredes. Y Beatriz Paredes se va de 450,000 más 330,000 o lo que sea, claro, a casi 800,000 contra 550,000 de Xochitl. Es decir, Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid, quien quiera que se baje, se van a quedar con 80,000, el 50% más de las firmas que tiene Xochitl con una situación. A la hora que venga, porque ya se dijo abiertamente que van a ser únicamente los votantes los que estén en el famoso padrón de 2.5 millones de gentes que se inscribieron en el padrón. Bueno, vamos a ver qué partido o qué grupo va a tener la mayor eficiencia para hacer la movilidad territorial, y en eso a mí, en lo personal, no me cabe la menor duda, es el PRI. Es el PRI, por supuesto. A ver, ya lo demostró. Si nos vamos a las firmas por partido político, el PRI sacó 325,000 firmas, distribuidas entre las que entregó a Beatriz y las que entregó Enrique de la Madrid. El PAN entregó 100 a Santiago Krill y 90 a Xóchitl Gálvez. Es decir, los dobla. Es mucha más la fuerza de movilización del PRI.
Y en esta segunda etapa de consulta directa, de tachar un nombre en una boleta, pues tiene mucho mayor peso la movilización. Es decir, la candidata ciudadana, entre comillas, que es Xóchitl Gálvez, pues está en cierta desventaja frente al aparato de movilización del PRI. El PRI, los candidatos, ya sea Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid, sí tienen esa ventaja en esta segunda ronda que se va a cotejar, como ya lo decimos, con un estudio de opinión. Que en ese estudio de opinión a lo mejor ahí se puede balancear un poco Xóchitl Gálvez, sí, por lo que hemos visto en va a poder Rodrigo ocurrir esto, que alguien gane la electoral. Así es. Y pierda la encuesta y como quiera gane. O que gane, que el electoral, que pierda el electoral y que gane la encuesta y como quiera gane. Es decir, creo que si no explican muy bien la dinámica de cómo se van a hacer estos procedimientos, vamos a entrar en zona gris. Y esa zona gris, recordemos que ya hubo los primeros escarceos de gritar foul. Xóchitl Gálvez dijo, hey, cuidado, ¿no? Así es. Están metiendo mano y hay cosas, o sea, se quejó, no hizo el gran escándalo, pero sí dijo, aquí hay mano. Salió Jorge Luis Preciado también, que unos dicen que es un impresentable, pero bueno, ahí está la crítica. Sí, pero, o sea, y también, Aureoles también salió a decir lo propio. Entonces. Y Mancera dijo que no había claridad en las reglas. Así es. Entonces, si estas reglas, porque a mí, yo sigo sin entender a fondo, cómo va a terminar siendo que, vamos a suponer, que gane Beatriz Paredes por el PRI y por el número de votantes que tienen y el movimiento que se haga de las gentes a votar. Gane la encuesta. El proceso electoral. Y la encuesta la gane Xóchitl. Que si lo pones con lo que sacó el Financiero esta semana, Xóchitl le saca 15 puntos en la encuesta a Beatriz. Sí, la pregunta es, 15 puntos de ventaja acá, y si acá sacaste 20% más de votación, ¿cuál es la matemática? ¿Cuál es el algoritmo? Ese que nos tiene que explicar. ¿Cuál es el algoritmo del 3 de septiembre? Es decir, el nombre del juego hoy es el algoritmo del triunfo, para poderlo definir, porque si no, esto va a ser un galimatías en donde la oposición puede salir más dañada que puede salir muy dañada, y aquí lo que se anticipa es que tiene que haber una negociación política previa. Si yo gano, pasa esto. Si yo pierdo, pasa esto. Y a ver, es una realidad política. Claro. Si gana Xóchitl Gálvez, se va a tener que sentar a negociar con Alejandro Moreno Cárdenas y con Marco Cortés. Y aunque ellos digan que no hay reparto de posiciones, por supuesto que van a tener que salir a revisar la lista de pluris y también la lista de un eventual gabinete, que eso es lo más importante. ¿Y quién va a ser el jefe del Senado y quién va a ser el jefe de la Cámara? Y lo mismo, si gana Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid, pues esta situación van a tener que negociar con Xóchitl, con Claudia X González y con Marco Cortés qué va a suceder con este gobierno de coalición. Así es. Pues bueno, tenemos un buen camino por delante. Vamos a ver qué va a suceder. Por lo pronto, esperemos que estos foros, que son una gran ventaja porque vamos a poder conocer de viva voz lo que piensan, sus puntos de vista. Vamos a mí siempre me ha llamado la atención esta parte, y es una cosa que merecería un día que hagamos un círculo magenta al respecto de este quiebre que tiene la democracia. Por ejemplo, si fuéramos fríamente analizando quién tiene más merecimientos para ser candidato, sin ninguna duda Beatriz Paredes. Por supuesto. Porque es la que tiene, ya recorrió todas las posiciones habidas y por haber. Únicamente le falta la de presidente de la República. ¿Sí? Es la que mejor conoce el Estado mexicano. Sí. Sin embargo, una candidata como Xóchitl tiene esa frescura y esas cuestiones de ocurrencia que en este momento, ante adversarios, que los adversarios de Xóchitl no son ni Sheinbaum, ni Adán Augusto, ni Monreal, ni Ebrard. Es la elección de Estado del presidente López Obrador. Es el presidente. Entonces, lo que ahorita la gente está calificando con Xóchitl, y por eso se fue tan como espiral, son las ocurrencias del presidente contra las ocurrencias de Xóchitl. Y en eso Xóchitl le sacó 10 cuerpos adelante al presidente, y por eso el presidente lo vemos tan inquieto con la famosa innombrable, que dicho sea de paso, qué lamentable que en este país queramos jugar a tole con el dedo. Imagínate. A tole con el dedo. Cambiándole a Xóchitl el nombre a innombrable
que ya tú sabes que es Xochitl Gálvez, y pueden seguir hablando de la persona sin que las autoridades electorales levanten ya no tarjeta amarilla. Y las amedrenta desde la mañanera. Claro, tarjeta roja merece el presidente ahorita. Pero nadie dice nada. Entonces, esa situación pues, realmente va a dejar mucho que eso lleva también a preguntar, y esto ya se menciona en el entorno del Frente Amplio, si Xochitl Gálvez va a poder aguantar la andanada que va a venir inevitablemente de la Fiscalía General de la República y desde la Fiscalía de la Ciudad de México, porque ya están preparando ese camino y esa ruta de judicializar la elección. El presidente lo sabe. Si se van a ir por el camino judicial, van a crear un gran pedestal para Xochitl. Él lo sabe porque él tuvo su pedestal con el desafuero. Y él sabe que la victimización de un candidato siempre termina en acarrearle gente que por compasión, por comprensión, por simpatía, por empatía, por lo que quieras, se le suma. Entonces, Xochitl está en la mejor posición. A Xochitl lo único que le puede ganar es que ella misma se sabotee, choteando de más y queriendo responder todas. No, déjalos que ellos hagan lo que quieran. Tú nada más recibe la pelota, regrésala y no juegues. Tienes el juego en tus manos. Si tú eres la candidata, la pregunta va a ser, el presidente mandaron entre esos firmas ciudadanas gentes de Morena. Y la pregunta es, ¿esas gentes? ¿Y para quién? Exactamente, esas gentes de Morena, el día que sea la votación el 3 de septiembre, ¿dónde van a votar? ¿Por quién van a votar? Van a irse a votar, quizás, por quien la gente de la presidencia vean como el mejor candidato contra el de ellos. Sí, el que les dé más ventaja a ellos y no sea una real. Y esa no va a ser Xochitl. Así es. De ninguna manera. Y bueno, pues es el tema obligado, si no hubiera estado el asunto del atentado, del asesinato del candidato de Ecuador, el número 1 ha sido sin duda alguna este tema de los famosos libros de texto ideologizados, libros de texto llenos de errores. Cuando vi a este personaje Marx, el nombre Marx lleva, Arriaga, claro. Marx Arriaga, decir públicamente, Rodrigo, que admitiendo casi que los libros traían 20 errores, pero pues son errores y son áreas de oportunidad. Me encantaría ver cómo una maestra reaccionaría cuando su alumno fuera y le dijera, maestra, me equivoqué 20 veces en el examen, pero no me repruebe, son mis áreas de oportunidad. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo podemos estar? A ver, ¿cómo podemos? Estos libros de texto tienen situaciones, lo digo, muy específicas. En la comparecencia de ayer de Leticia Ramírez, me sorprendió que pues, Leticia no tendría que sorprenderme porque no hay capacidad. A ver, no. Leticia es una buena mujer. No quiere decir que sea una buena secretaria de Educación. No tiene la capacidad. ¿Sí? ¿Qué dijo ella? Primero, no pudo responder cuando alguien le preguntó. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué diablos están guardando por 5 años? Se reservaron, claro. Se reservaron dar a conocer cómo se levantó todo esto. Y segundo, cuando le dijeron, ¿y qué van a hacer con los procesos judiciales? Ya lo está viendo nuestra gente del área jurídica. A ver, me recordó aquella primera pregunta, ¿te acuerdas? Que le hicieron a ella cuando recién la nombraron y que dijo, esa pregunta no la puedo responder, una pregunta sumamente básica. Que dijo, no me puedo meter ahí. A ver, lo que vino a desenmascarar esta crisis de los libros de texto, Rodrigo, no sé si estás de acuerdo, es el pobre lugar que el presidente le dio a la educación en este país. ¿Por qué? No importa. Porque le dio el lugar que tenía originalmente, era un lugar muy bueno con Esteban Moctezuma, que traía un buen plan. Sin embargo, Moctezuma se da cuenta de que a pesar de ser el secretario, en la parte baja había una nata ideológica impuesta por quién sabe quién. Bueno, pues ya lo hemos dicho aquí, Ramón, en esta mesa, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. Sí, pero ese es títere, no titiritero. Los titiriteros están en la casa presidencial. Así es. Y más cercanamente a las ideologías
importadas desde Italia, Así es. extremistas de izquierda de Massimo Modonesi. Ese es el titiritero, junto con 2, 3 cómplices de la casa presidencial, Así incluyendo Jesús Ramírez, incluyendo todo el elenco que ya Por conocemos. eso le ponemos a este segmento la conspiración. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu visión ahorita? Bueno, déjame terminar esto. Cuando Moctezuma se da cuenta de que el presidente le está jugando con el dedo, va y le presenta su renuncia. Y el presidente no quería en ese momento, porque ya empezaba a desgranarse la mazorca, no quería que se le fuera Moctezuma y lo manda a Washington y pone ¿a quién? A Delfina Gómez. Únicamente para entretenerle y darle cámara para poder brincarla al Estado de México, porque ella no dirigió para nada. No le importa la política. Si vemos abiertamente a Delfina Gómez y a Leticia Ramírez, yo digo, ¿ustedes de verdad creen que ahí están las mejores mentes para competir y para hacer un sistema educativo de vanguardia, como el que un tiempo tuvimos con Vasconcelos o con Jaime Torres Bodet o con tantos Justo Sierra, tantos personajes que pasaron por esa dependencia y quisieron, el secretario de Educación, un modelo interesante en su momento, de vanguardia? ¿Sí? Y entonces, pues, decimos, pues no es posible, no está ocurriendo, porque lo que estás diciendo ahí, el que realmente está operando es Concheiro. Así es. Con el séquito de Max Arriaga y compañía, y pues tenemos esta consecuencia de un libro de texto completamente ideologizados, con una bola de atropellos pedagógicos tremendos. ¿Cuál es su punto? La crítica, yo creo que es la más profunda y la más fuerte, no es la de la oposición, no es la del empresariado, es la de un personaje que entiende perfectamente lo que es la política educativa y que fue miembro del grupo estudiantil del 1968, Gilberto Guevara Niebla. Gilberto Guevara Niebla fue subsecretario de Educación Básica, recordemos. Y él dice, así textual, lo dijo en una entrevista con el Universal, la Secretaría de Educación Pública está tomada por Marx Arriaga y sus amigos, dando a entender, a Marx Arriaga el poder no se debe al título de director de materiales educativos de la SEP, se lo dan sus filiaciones que hay en Palacio Nacional, el grupo que lo protege en Palacio Nacional. Y habla Gilberto Guevara Niebla, hay un atropello pedagógico de errores conceptuales, hay un derrumbe del aprendizaje peor que en la pandemia del COVID-19, pero ahora no por una situación exógena, sino por la estrategia de un gobierno que desprecia el conocimiento, califica a Marx Arriaga como un frívolo, como un irresponsable, como un bocón, y dice, a ver, hablar del comunismo es una tontería, en ese sentido como lo están poniendo en la conversación pública, pero hay que decirlo, sí está lleno de fanatismo los libros de texto, claro. Está lleno de demagogia innecesaria para la gente, para los estudiantes en ese momento. Nadie está pensando en los estudiantes en esta discusión. Es una discusión eminentemente política. Esa ha sido una crítica de algunos sectores como el Movimiento Ciudadano, que ya también comentaremos esa parte de MC en el debate. Pero lo que está sucediendo aquí es, está cooptada la Secretaría de Educación Pública por un grupo de fanáticos pasando por Marx Arriaga, Luciano Concheiro, Jesús Ramírez Cuevas, que paradójicamente son el grupo que está arropando a Claudia Sheinbaum de cara al proceso electoral del 2024. Es decir, la figura de Sheinbaum como un personaje liberal, globalista, que sale en la portada del New York Times, que sale entrevistada por Bloomberg como una persona de las energías verdes, vayan descartando por completo ese perfil de la científica liberal y vayan asumiendo el de una persona cooptada por un grupo completamente ideologizado. Claro. A ver, a mí me sorprende mucho, lo dijimos aquí en Código Magenta en el video editorial de lunes, cómo fuera de Ricardo Salinas Pliego, que se aventó con todo, él en lo personal y sus canales de televisión, con todo, a censurar el manejo ideológico del libro de texto y el grupo este que estamos hablando. Hasta mediados de semana, ningún empresario más había salido a levantar. El Consejo Coordinador salió 2 semanas tarde. Con una carta. Un boletín ahí de medio pelo. Así es. Más hicieron los de Monterrey, que, bueno, y con toda la razón. A ver, uno de los mayores agravios que tiene el libro, y no porque la víctima haya sido don Eugenio Garzazada, el patriarca industrial de Monterrey, es esta narrativa que hacen
en donde evitan la palabra secuestro, evitan la palabra ejecución, evitan para poner todo como si fuera una cuestión hecha Heroica. por jóvenes heroicos, valientes, que lo que querían era hacer valer sus cuestiones. Perdón, señores, no se puede nunca aplaudir la violación, la fragmentación y el quiebre de un Estado de Derecho por encima de lo que sea. Así es. ¿Por qué? Porque entonces sería decir, señores, si no les se la dan por las buenas, agárrenla por las malas. Y no hay Estado que pueda aguantar eso. Dicho eso, quienes primero debieron de haber salido a dar un golpe eran los empresarios de Monterrey. Así es. En el 50 aniversario luctuoso Así de don es. Eugenio Garzazada. Así es. Y pues también en el tiempo en el que recordemos que Monterrey fue la punta de lanza Así es. de la protesta primera contra los primeros libros de texto, que era una protesta diferente. Eran libros de texto buenos, digámoslo así, eran libros bien hechos. Pero no querían la imposición. No querían el que no se permitiera la libertad de que los padres de familia pudieran aceptar o no aceptar esos libros, o pudieran comprar o no comprar libros privados para decidir la educación de sus hijos. Lo que no se quería era la monopolización del conocimiento. Eso fue lo que destapó. Ramón, eso hoy está en la ley. Claro. Porque el gobierno está obligado a consultar con el magisterio, con los padres de familia y con otras partes involucradas del aparato educativo los materiales de los libros de texto gratuitos. Claro. Y en este caso, en la gestión de Marx Arriaga, no se hizo en la absoluta. Lo hicieron en lo oscurito y después salieron con un albazo, violando la ley. Y eso es lo que le ha permitido a gobiernos estatales como el de Chihuahua, Jalisco, Coahuila y más recientemente Nuevo León, decir, a ver, aquí estamos amparados legalmente porque se violó la ley, no se publicaron los planes de estudio, No. Entonces nosotros no tenemos por qué aceptar esos libros de texto. Claro. Estamos ante un grupo, Rodrigo, en eso cuando que mencionabas de los que enseñan todo en lo oscurito, estamos ante un grupo de pedagogos de closet, abiertamente, porque no comparten con nadie más que lo que ellos hacen en su grupito, se encierran, mueven, No hay hacen, consenso. y son completamente laxos para decir, nada más hay 20 errores. Perdón, cuando tú haces un libro de texto que va a meterse, a convertirse en el inconsciente colectivo nacional, desde los niños, pasando por gente joven, tú tienes que tener todo eso perfectamente checado, revisado por los mejores pedagogos para que no haya errores. No hay un margen de que tengas un error. Ahora 20 y que digas son áreas de oportunidad. Es muy lamentable. Pero aquí lo bueno es que en Monterrey reaccionaron por lo menos ya parcialmente los presidentes de las cámaras. Así es. Y se reunieron y pusieron ya una línea en la que a mí me encantaría pasar ahora al territorio de los gobernadores. Los gobernadores han puesto también su grito en el cielo, particularmente la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Sí. Maru Campos, particularmente Enrique Alfaro, y si uno es el de Guanajuato, claro, Miguel Riquelme también de y Coahuila. Riquelme de Coahuila, y hasta ahorita no veo yo a Samuel. Vemos a su secretaria de Educación, Sofía Sí. Leticia, diciendo, me dio la instrucción el gobernador, Sí. pero Samuel García, ¿sabes, Ramón? Hasta No se ahorita. puede enfrentar públicamente con el presidente López No. Obrador. No lo ha hecho en 2 años. Y ni lo hará. Entonces, aquí lo lamentable es que en la plaza donde hay una de las mayores ofensas por la forma en cómo se trata el asesinato del patriarca industrial de Nuevo León, Así es. el gobernador del estado nade de muertito y mande de flotis a su secretaria de Educación. Yo creo que ese tema, Rodrigo, nos va a dar para mucho más. de qué hablar. Da para mucho. Y yo sí creo una cuestión, que este va a ser uno de los temas que más le va a costar, junto con lo que hizo el presidente con Xóchitl Gálvez, de no darle el derecho de réplica. Este va a ser igual o más grande. Porque está levantando una reacción en gente que no estaba politizada. Porque van con tus hijos, porque van con tus nietos, y nadie en este país siente o aprecia que la palabra comunismo sea moneda de canje para simpatizar. La palabra comunismo en este país sigue siendo antítesis de buen gobierno.
Y al margen de que se violó flagrantemente la ley, de que hay una reserva de ocultamiento de información, por donde lo vea Ramón, Claro. no hay una salida positiva de este lado desde el actuar del gobierno federal, y al presidente López Obrador, en vez de dar un golpe sobre la mesa y arreglar el asunto, está redoblando la apuesta para defender este grupo ideologizado que está en control no solo de la Secretaría de Educación Pública, pero de muchas otras partes del gobierno federal. Así es. Pues seguiremos hablando del tema y por lo pronto guarde por ahí los libritos porque quizás sirvan para otras cosas, menos para que los lea.